medio militar se dice, pues cumple la misión, roba, mata, viola o déjate violar, pero cumple la misión. Es una frase muy, muy conocida sí, dentro del ejército, pero sí es. Dicen que el dinero del guacho está maldito. ¿Por qué dicen eso? Porque el guacho pues nunca tiene dinero realmente. O sea, el militar nunca tiene dinero. Que es un costo muy elevado el que tienes que pagar para decir, soy militar. También es bien común que al militar lo engaña la esposa. Dentro del colegio se tiene una mítica que no puedes aprender a torturar gente sin que te las hayan hecho antes a ti. Entonces por eso se ve mucha tortura dentro del colegio. Los reúnen en las regaderas y ahí es donde se da mayormente toda la violencia. Dentro de las regaderas y dentro de su compañía había un cadete que era abiertamente homosexual. Y como este cadete lo molestaba tanto y lo ladillaba tanto, lo amarraron, ¿no? Y pusieron al cadete que era homosexual a que le lamiera el cuerpo para que se le quitara la homofobia. Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Goose Grip Podcast y el día de hoy me encuentro con una persona que vamos a omitir su nombre, pero vamos a usar un nombre que pocos entenderán. ¿Cómo dijimos? El Razosónico. Los que son fan de Malcolm en el medio. Eso es lo que tenemos en común, nos conocimos y todo y digamos ese acuerdo. Que ese es el nombre que va a usar. Vamos a omitir algunas fechas, algunas cosas para cuidar su integridad. Lo único que nos puede decir es que duraste 8 años trabajando. Así es, 8 años dentro del ejército mexicano. Causé alta, digamos, en el 2016 y ya hace casi un par de años que causé baja. Ok, entonces, a diferencia de otros podcasts que tal vez he hecho o que hemos visto, muchos canales que hablan de este asunto, tú nos vienes a hablar de un tema que es cómo se vive, ahora sí que tú fuiste militar, pero en área administrativa, y de algo me mencionas de inteligencia, ¿no? Así es. Y a contar algo de lo que nadie habla, que es el tema del Colegio Heroico Militar. Así es, el Heroico Colegio Militar, el famosísimo Heroico Colegio Militar. La verdad oculta. La verdad oculta, el yunque forjador de hombres y mujeres de guerra. Ok. Así le llaman al colegio. Canal, pues me gustaría que empezáramos ¿por dónde? ¿Por el principio? Por el principio, por el sí, final, claro. ¿no? A ver, cuéntanos, ¿qué es esa parte? Porque me mencionas antes de grabar que no es lo mismo el Colegio Heroico Militar a lo que vemos ahorita, que vemos eso, el ejemplo de Malcolm en el medio, ¿no? Sí, que claro. Vemos un militar y pues, nos lo imaginamos como en las películas o lo imaginamos como lo vemos, ¿no? Los militares en un retén, ¿no? Claro. Mucha gente tiene la idea de que el militar solamente anda en las calles patrullando, armados, como los vemos, ¿no? Normalmente en las calles. Pero hay otra buena parte del ejército que está conformada por cadetes, ¿no? O sea, son estudiantes que se forman dentro de las Fuerzas Armadas y egresan como subtenientes. El Ejército, Fuerza Aérea y ahora Guardia Nacional tienen diferentes escuelas que forman parte de un conjunto de escuelas y forman parte de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Uh-huh. Entonces, esta universidad tiene diversas escuelas, diversos planteles que están muchos aquí en la Ciudad de México, es como el Heroico Colegio Militar, que es, digamos, la máxima casa de estudios de las Fuerzas Armadas. Del Heroico Colegio Militar egresan los que pueden ser generales, secretarios de la Defensa Nacional. Solamente pueden ser egresados del Colegio Militar. Y ahí en el Colegio Militar es donde se realizan las ceremonias de cambios de mando, ¿no? El general secretario entrante hace entrega ahí en el Colegio Militar porque es como el templo de esta institución, ¿no? Ok, bueno, en pocas palabras, ¿tu trabajo qué era ahí? Pues mi trabajo era administrativo, de inteligencia. En el área de inteligencia se dedican más a vigilar básicamente que se cumplan las leyes y reglamentos que hay dentro de las Fuerzas Armadas y las normas sobre todo que hay para con los cadetes, debido a que pues ellos sí forman parte de las Fuerzas Armadas, pero todavía no son, digamos, elementos que se puedan usar en patrullajes o que salgan a operar en las calles, ¿no? Ellos están formándose, es una universidad en la que están formándose durante 4 años para poder egresar después como subtenientes y ya tener el mando de tropas del ejército. Como que una parte nosotros relacionamos el famoso cuartel militar a que mencionas colegio, ¿no? O sea, no es lo mismo que... No.
No, Aunque no como es... tal parezca lo mismo que duermen en literas y todo, ¿no? Sí, sí existen, es básicamente la misma vida, ¿no? Pero el cadete se enfoca en estudiar, en adiestrarse tanto académicamente como físicamente, mentalmente. Y después de estos 4 años ya egresan como subtenientes y ya los mandan a los distintos lugares donde se necesiten en el país. Y ya es donde se vuelven, digamos, militares, digamos, que están trabajando continuamente para la seguridad. Pero antes de eso solamente son estudiantes. Ok, entonces, Estudiantes. en teoría, eres como el que cuida a los Ajá, militares, ¿no? exactamente. La administrativa, eso. Existe un tipo de personal militar que es el encargado de llevar tareas de adiestramiento. Existen instructores dentro del colegio militar que son quienes son los maestros de los cadetes. Existen quienes están encargados del mantenimiento de las instalaciones. Existen quienes están encargados, ahí tienen maestros civiles incluso. Existen, en mi caso, quienes llevan tareas de inteligencia y administrativas también, porque se lleva a cabo demasiado papeleo para todo el proceso de la educación de un cadete Oye, durante esos 4 años. claro, oye, ¿y qué es ese lado oscuro del Colegio Aéreo Militar? Lo que me mencionabas. Bueno, el lado oscuro tiene muchas aristas. El lado oscuro del colegio militar, yo creo que a lo largo de los años, porque es una institución que es súper antigua, tiene más de 100 años. Entonces, yo creo que el lado más oscuro es la violencia que se vive dentro de las instalaciones. Ahora por temas de derechos humanos y todo, digamos que ha disminuido, pero sigue pasando. Se sigue viendo mucha violencia dentro de las compañías de los cadetes. Mucho maltrato físico, mucha violencia verbal, sobre todo eso, mucha violencia. Mucha tortura en general. O sea, aunque sea más de caché, porque Sí, si ya es una porque, universidad, ya son 4 años, o sea, claro. como quiera mencionas lo mismo, ¿no? Es la vida muy similar a los del cuartel. Claro, sí, pero ellos tienen actividades muy específicas desde muy temprano, digamos a las 5 de la mañana ya tienen que estar formados afuera de las compañías para pasar lista y hacer ejercicio, echarse una corridita y hacer ejercicio a las 5 de la mañana. Regresan a las compañías, se bañan, van al comedor a las 6, se, se tienen que, digamos, alimentar. Ellos están en una modalidad de internado. Entonces, ellos pasan toda la semana dentro ahí encerrados. Y además de eso, pues tienen que llevar sus tareas académicas propias de un estudiante de universidad, ¿no? Entonces, es esta parte académica y de adiestramiento militar durante esos 4 años que ellos llevan a cabo estas actividades. ¿Qué fue lo primero malo que empezaste a ver ahí en el colegio? La violencia, los golpes. La violencia. Los golpes. Que es como los famosos castigos y todo ese Los rollo. castigos, pero a veces ni siquiera son castigos, a veces solamente son... dentro del colegio se tiene una mítica que es que, que no puedes aprender a torturar gente si tú no te han torturado. No puedes saber hacer este tipo de cuestiones sin que te las hayan hecho antes a ti. Entonces, por eso se ve mucha tortura dentro del colegio, ¿Con ¿no? los nuevos? Sí, sobre todo con personas de nuevo ingreso quienes son de años superiores, digamos, el primer año, pues los patean los segundo año. Es un decir los patean, ¿no? Pero Como la sí, pero sí secundaria. pasa, sí, ¿no? Exacto. Entonces, cuando llegan los de tercero, Y los de tercero, los de segundo y los cuarto años son como los que ya son los mandamases. ¿cuántos grados hay ahí? Son 4. 4 grados. 4 grados. Sí. Dentro de los cadetes, ellos son cadetes, pero existen grados también dentro de los cadetes. Es decir, si un cuarto año le ordena algo a un primer año, lo tiene que hacer porque es su superior. Y si además de eso, estos cadetes tienen alguna distinción que se hayan ganado por su disciplina, por su desempeño, también tienen digamos, un nivel jerárquico superior. Entonces, tienen ellos sus propias jerarquías, incluso como estudiantes. Ok, por ejemplo, ¿como qué cosas se les puede ordenar al de tercer grado al de primero? Pues digamos que un tercer año vea un primer grado sin haberse boleado bien, lo puede mandar a bolearse o simplemente dejarlo pasar, pero es muy común dentro del ejército y dentro digamos, del colegio, de las escuelas, que al rato me pasas a ver, ¿no? Y ya sabes que ese al rato me pasas a ver es que pues, te toca chinga porque la cagaste.
O sea, que va a haber un castigo físico porque la cagaste, porque si a ese tercer año que tenía que supervisarte a ti, que te bolearas bien y no lo hiciste bien, pues a él su cuarto año lo va a, digamos, a castigar también. Entonces ese tercer año te tiene que castigar a ti. Esto es una cadena O sea, el de cuarto es el mandos. top. El cuarto es el top. El cuarto es el que, digamos, tiene la mayor antigüedad por ya haber pasado 4 años ahí y, y es como quienes tienen el mando dentro de los cadetes. Pero ellos también tienen superiores, que son los oficiales que están encargados de cuidar la disciplina de los cadetes. Ok, por ejemplo, me pusiste el ejemplo de los zapatos, pero Ujú. como que otras cosas también se le puede pedir. Pues es que hay muchas actividades que tienen que realizar, o sea, si no está bien planchado, si no está bien boleado, si a su uniforme le falta alguna insignia o que alguna insignia esté mal colocada, si no están bien afeitados, Ya, sin por alguna razón sí. pasa mucho también que como tienen un desgaste físico muy fuerte durante el día, pues que hay quienes se esconden, ¿no? Para no realizar alguna actividad, para no salir a correr. Entonces, si los llegan a encontrar, pues esos son quienes reciben ese tipo de castigos. Y si, por ejemplo, tú tienes el mando de una compañía o de una sección y alguien hace algo mal, pues va a pagar ese alguien, pero también tú porque no lo supervisaste. No hiciste que él hiciera bien las cosas. Oye, ¿y como qué castigos? Por ejemplo, ahorita me pusiste el ejemplo, ¿no? Que no te boleaste. Y como puede ser la boleada, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Que Sí, el claro. planchado, ¿no? Supongo. Sí, un castigo muy, muy común entre los cadetes son los tubazos. Se Tubazos. agarran a tubazos en el abdomen. Ah, caray, Los, ¿cómo? digamos, los reúnen ya de noche porque pues todo esto obviamente no está permitido. Los reúnen en las regaderas y ahí es donde se da mayormente toda la violencia. Dentro de las regaderas los someten a situaciones que pues no son dignas, ¿no? No son dignas y tampoco son de aplaudirse. Pero desafortunadamente por la mítica que se tiene dentro de que pues a los golpes te vas a hacer mejor militar, pues es como algo, un secreto a voces, digamos, un secreto a ¿Y voces. crees que sea verdad? Sí, claro. Sí necesita que reciba sus nalgadas el militar para... Pues en muchas ocasiones sí, en muchas ocasiones no hay otra forma de aprender las cosas. No, o de que te quede claro que tienes que hacerlo. ¿Y tú como, por ejemplo, en la área de administración se sabe y no pueden hacer algo? Se sabe, pero como te digo, es un secreto a voces. O mal necesario, Es digamos. un mal necesario porque te digo que existe esta mítica dentro del colegio de que es el lugar donde se forman digamos, es el lugar donde se forman los mandos militares. Ahí se forman los mandos militares. Todos los generales que tú ves en la tele que han sido secretarios de la defensa, que han tenido puestos, digamos, importantes dentro de la Secretaría de Defensa o en el equivalente de la Marina, han pasado por el heroico colegio militar o por la Escuela Naval Militar. Es, digamos, el alma mater de la beliquez institucional del ejército y de las Fuerzas Armadas. Y si es ahora, si le pide algo, ¿no? Referente a su persona, ¿no? De que te faltó esto. También puede pasar que sea algo como una cuestión de abuso, Sí, claro, pero algo que no tenga algo que ver con se da mucho el abuso de autoridad dentro de los cadetes, pero ¿hasta qué punto es abuso? pues te digo, el abuso físico es inminente y también el abuso pues psicológico, ¿no? Porque muchas veces a cambio de, digamos, estar relajados o a cambio de simplemente poder dormir tranquilos sin que los reúnan en las regaderas o sin que los estén molestando, pues tienen que acceder a llevar comida, tienen que acceder a darles cierto dinero a la semana porque a los cadetes el ejército les da una especie de beca de manutención a la semana, que ronda entre los 900 y los 1200 pesos a la semana. Ellos están, digamos, de alguna forma recibiendo ese apoyo semana con semana y Todos. sí, todos. Desde el primer grado al cuarto. Sí, Por igual, misma cantidad. no la misma cantidad. Aquí te digo, quienes tienen distinciones entre los cadetes, a veces puede variar un poquito más, les pagan un poquito más a quienes 1100. sí, Algo así. es algo muy simbólico, pero sí ganan un poquito más. Y se da mucho entre los cadetes que pues hay quienes entregan ese apoyo íntegro a sus superiores.
Y tienen que hacerlo porque de otra forma... ¿Al de tercero o al de cuarto? Sí, o al segundo, sí. Es como se da, como se vive ahí dentro del colegio. O sea que yo agarro a mi puerquito. Exacto. Yo soy el de segundo, agarro a mi puerquito. Pero no me lo pueden quitar. Que venga el de cuarto y me lo quite. No, pero... Ahora va a ser mío. Yo le voy a dar que me dé su dinero. Sí pasa. Y te digo, de hecho, se da mucho el abuso en ese sentido. Pasa también que ellos, te digo, están en una modalidad de internos, entran los domingos y salen los sábados. Están, digamos, un día francos, o como decimos nosotros, o libres. Y cuando van a volver a entrar, tienen que llevar cierta cantidad de comida, o a veces le piden a, no sé, 10 personas, que entre las 10 personas metan 20 hamburguesas, ¿no? Por decir algo. Porque no está permitido el ingreso de alimentos que no sean, pues, que vengan del exterior, porque precisamente ellos tienen que pasar a un comedor 3 veces al día y no está permitida tampoco la venta de alimentos dentro de, pero muchos cadetes venden estos alimentos y ni siquiera es que les cuesten a ellos, sino que sus inferiores son quienes les llevan la comida y ellos se encargan de venderla dentro de. Ah, o sea que es ya como una mafia, ¿no? Es una especie... Es lo que pasa en las cárceles, digamos, ¿no? Un poco sí. ¿Y no los dejan salir? Por ejemplo, van a estar 4 años ahí. Sí. Mencionas. Sí, ellos te digo, salen los sábados al mediodía, ya ellos están con la fuera. Familia. Siempre y cuando no caigan arrestados por alguna indisciplina o por alguna falta que hayan cometido. Porque también si cometen alguna falta se pueden quedar arrestados y no salir el fin de semana. Entonces, sí salen durante esos 4 años, ellos salen los fines de semana y los jueves tienen derecho a una visita. Los jueves en todos los planteles militares se permite la entrada de familiares, amigos, civiles en general, para que vayan a visitar a los cadetes. Ok, menciona los 4 grados, ¿no? Arriba, o sea, el cuarto es el más fuerte, ¿no? Entre comillas, pero el que le sigue del 4º grado, ¿qué vendrá siendo? Pues ya serían los oficiales, quienes ya egresaron, quienes ya son militares, quienes ya tienen... ¿Y cuántos oficiales hay ahí? Pues la cantidad exacta ronda entre los más de 100, debe haber más de 100 porque es una cantidad muy fuerte también la que hay de cadetes, entonces necesita varios oficiales por cada chango, ¿no? Para mantener el control de ellos y pues te digo, a veces ni así. Y muchas veces también los mismos oficiales son quienes propician este tipo de actividades. O sea que del oficial, a ver, tú de cuarto, tráeme 20 pizzas. Sí. Y a ver cómo sí, le haces. así es. Y de hecho es bien sabido que hay muchos oficiales que gustan de ir al colegio a ser instructores precisamente porque obtienen un recurso económico fuerte de los cadetes. Para que no lo golpees. De estas potreadas. O sea, es una cadena, te digo, de mando, que es una cadenita de violencia y de corrupción que se va dando dentro. Me imagino que al oficial debe tener otro. El oficial, digamos, no, porque el oficial ya hasta ahí como que puede llegar. Porque ya grados superiores al oficial, pues ya no tienen tanto contacto ni con los cadetes, ni con la disciplina en general. Y son más abusones los oficiales. Sí, ahí sí, hay de todo, ¿no? Me imagino que sin pedos el oficial manda el de primer grado, o sea, en automático. Así es, sí. Sí, porque ellos ya son militares, los de claro. primer a cuarto año son estudiantes. Sí, nomás para dejar claro, digo, que no diga, nomás de primero lo puede mandar al cuarto. No. Y por eso ahora sí que el oficial le tiene que ser el del cuarto que le diga, no. O sea, así es. No funciona así, No. Directamente. No es directamente, pero sí se da mucho, te digo, esta pues corrupción, porque a fin de cuentas es corrupción, pero sí se maneja un poco, como dices tú, como las cárceles, es la ley del más fuerte. Ajá, o sea que digamos ejemplo, no se me vino en la mente, ahorita me quedé pensando en lo de Malcolm en el medio, en alguna otra situación militar. Digamos, ahora sí que el ejemplo del oficial, ¿no? Al de primera grado. Hey, tú, límpiame los zapatos. O tú, el vato de buenas a primeras, ponte a hacer 50 Sí. O sea, a ese punto, digamos, ¿no? A ese punto. Se puede llegar el abuso de autoridad. Es válido. Digamos, el ejercicio físico ya no está tan permitido, pero se sigue viendo. O sea, que si no vas marchando bien, pues al rato vas a pagar.
al Sí, rato. no, pero Y digamos porque se le antojó. Ajá, también sucede, pero de hecho sí los oficiales, pues no, ya, un oficial ya no volea sus botas, por ejemplo, se las volea un cadete. Ujú. O sea, un oficial ya no pule sus hebillas, ya se lo hace un cadete. Porque ya un oficial ya está del otro lado, ya egresó, él ya vivió, digamos, ya fue cadete, ya vivió esos 4 años de, de ser potro. Ok, y siempre que se dirigen entre las jerarquías que me mencionas, ¿es con gritos o es de forma respetuosa, de amigos? ¿Cómo? Depende mucho de la persona, depende mucho del mando. Generalmente, dentro de una escuela de formación militar, sí es un poco el trato más fuerte, porque precisamente están en formación y no les hablan bonito. Ciertamente no van a hablarles bonito y menos si la cagan, ¿no? Porque también, pues a fin de cuentas son muchachos de 18 a 22 años que cometen errores y que a veces esos errores pues son faltas graves a los reglamentos y tienen que poner mano dura, pero sí en general no es un trato, digamos, respetuoso o algo, no. A fin de cuentas es una escuela militar. Aparte de los golpes, ¿qué otra cosa te tocó ver? Mencionamos abusos, digamos, psicológicos. Ya hablamos pues, de gritos, pues eso es normal, ¿no? O sea, Sí. ahora Sí, sí lo vemos. es el ejército. Forrest Gump, dime tú. O sea, obviamente pues, lo entendemos, ¿no? Eso, Sí. digamos que no es algo nuevo, ¿no? Entre Sí, comillas, no es algo nuevo, pero aunque de repente, bueno, escuché alguna vez en alguna de las cárceles aquí en México, he sabido que a muchos abusan de ellos, ¿no? Sexualmente. Sí, sexualmente. Pero hay otra parte que dice, no, güey, esto ya no sucede, hace 20 años no pasa eso ya en las cárceles, por los derechos humanos. Sí, claro. No sé si con la información que se tenga hoy en día, los nuevos jóvenes, como ya casi nadie quiere entrar al ejército. Porque pues sabes que te vas a exponer a eso que tú mencionas, ¿no? Claro. A los gritos, a los golpes. Gritos es de ley, ¿no? Porque pues no Sí, vas a jugar Barbies. no deja de ser una institución armada. Pero, dices tú, pues en la práctica sí existe el abuso de, hey, tú, porque se me antojó, haz eso. Sí, sigue pasando y yo diría que es una costumbre que ya... Que no se va a terminar. Que ya no se va a terminar porque así es como funciona el ejército. ¿Y lo ves necesario? Necesario no, pero sin duda es un factor que influye en la disciplina de las personas. A una persona que no se le grita, que no se le trae al pedo, como se dice en el medio militar, tiene que andar al pedo el cadete para que pueda alinearse, verse bien, estar bien prestigiado siempre y cuando salga, pues ser un buen oficial. Lo importante... O esta es la idea que se Sí, tiene, claro. al menos, ¿no? En cuanto al abuso que mencionas, sí, sí es un asunto que también es un poco un secreto a voces, que desafortunadamente sigue pasando. Hay todavía sus casos de abuso sexual. O sea, sí, Sí. o sea, en el militar. Yo te ponía el ejemplo de la cárcel por decir de que, ay, no, ya no, pero sigue pasando. No, sí sigue pasando. Igual también acá como lo que mencionas, ¿no? Pero sí sigue pasando, pero son casos un poco más aislados, pero sin duda siguen pasando y son casos que son muy escandalosos precisamente por eso, porque se dan a veces entre hombre-hombre o a veces entre hombre-mujer, a veces entre superior a un inferior y es donde se complican las cosas. Así como el de dame tu chonchón. Sí, así sí. como la... Sí, muchas veces cuando es entre hombre-hombre, pues a veces es consensuado, a veces no. ¿Consensuado? Sí, también existen por la comunidad, digamos. Existen las relaciones, digamos, homosexuales dentro de las escuelas y dentro de las Fuerzas Armadas en general. O sea, es algo que no se tiene muy a la vista o que no se acepta, digamos, a voz alta, pero existe. ¿Te tocó escuchar de un caso de abuso sexual dentro? Sí, pues sí, de hecho sí. Hay abuso, hay un tema porque efectivamente cuando ellos dar parte se le llama, digamos, acusar a la persona, ¿no? Que, oye, pues no, pues fulanito abusó de mí, ¿no? O fulanito me tocó aquí o hizo esto, lo otro. Lo que sigue es un tema de consejo de honor, le llaman, que es como un órgano colegiado dentro del colegio. Esto sucede así en cualquier unidad o dependencia militar. Pero en las escuelas se da que todos los cadetes de las escuelas asisten, digamos, de la escuela en la que suceda, asisten al consejo de honor y se le tiene, digamos, como
como una especie de juicio, ¿no? Como en las películas. Como una especie de juicio, ahí se tiene al imputado, se tiene en el banquillo de los acusados a quien se le está acusando de haber hecho lo que sea que haya hecho, y el Consejo de Honor determina conforme a sus arrestos, conforme a su historial académico y disciplinario, su permanencia dentro del colegio. Y pasa mucho que quienes cometen este tipo de abusos de autoridad o abusos sexuales o de, en general, que rompen el reglamento, ¿no? Que se ven inmiscuidos en problemas ya legales porque precisamente ya son problemas legales. No es nada, o sea, a ti como cadete, si tú abusas de alguien, te pueden procesar y te puedes ir a la cárcel militar. Y igual con el abuso de autoridad, porque el abuso de autoridad también es un delito. Entonces, se torna ya un problema legal para el cadete y muchas veces sucede que los cadetes se amparan. Entonces, si por ejemplo alguien iba a tardar 4 años en graduarse, a lo mejor tarde 5 porque ya no le valieron un año, pero estuvo ahí como que en el limbo ese año completo mientras se le daba la resolución a su amparo para no ser expulsado de las Fuerzas Armadas y perder esos años que ya había cursado. Y la persona que señala queda ahora sí como chivato. Sí, pues muchas veces estas personas que señalan son amenazadas, incluso se han dado casos de personas que dan parte de alguna situación que han vivido, no necesariamente abusos, pero que dan parte, o sea, que van y acusan a alguien que hizo algo malo y se ven de alguna forma obligados a desertar o a darse de baja porque los amenazan. O sea, por cualquier cosa que dice, fulanito me obligó a que me hiciera, me trae de bajada y ni le hago nada. Con que pongas dedo, Sí, sí. se te complica para que, ahora sí como los trabajos, ¿no? Ahora le mándalo al sol para que renuncie. Exactamente, sí, sí, es algo complicado porque se ha ido ablandando en ese sentido el adiestramiento y la formación, porque hoy en día con que alguien de parte, pues ya se hace un problema y ya significa un problema que alguien te acuse de algo, de lo que sea, lo hayas hecho o no, ya se vuelve un problema para ti pues bastante serio. Y antes pues no se daba tanto eso, ¿no? O sea, hay generaciones que a lo mejor egresaron hace 20 años que te van a decir, no, antes nadie daba parte de nada y antes veíamos cómo torturaban a nuestros compañeros y nos torturaban en los baños y nos hacían esto y nos hacían lo otro, pero nadie daba parte porque era, digamos, un sistema un poco más rígido y más permisivo en ese sentido. Hoy en día por los derechos humanos es que se tiene que llevar a cabo el proceso de hacer algo al respecto cuando alguien da parte de algo. Sí, pero pues Porque si no ya se vuelve un problema para el directivo Claro. de la escuela, ¿no? Sí, pero como tal la idea es no callarse. Sí. Como en las cárceles, ahora sí Sí, volviendo a lo como mismo. en las cárceles, te O sea, digo. Y muchas veces estos casos no trascienden porque te digo, se vuelve un problema para el directivo. Porque el directivo, llámese, se pueden ver su historia, su expediente manchado si tienen este tipo de casos en donde estuvieron, digamos, al frente de una institución, ¿no? Entonces, se les da un poco el carpetazo para no perjudicar las carreras militares de los mandos. ok. Se escucha siempre que gente deserta porque no aguantan o de plano ya se quitan la vida. Así es, sí, desertan o se suicidan. Hay un alto índice de suicidios dentro de las Fuerzas O Armadas. sea, sí es verdad. Es verdad, hay un caso. Pero casi no sale. No, obviamente estas cosas no se saben. Hay historias de cadetes que se han suicidado, incluso por temas de amoríos entre ellos mismos. ¿Cómo? Sí, digamos, yo cadete mujer, ando contigo cadete hombre, pero ok. yo opuesto, sí. yo te engaño, ¿no? Y tú te quitas la vida porque te engañé y ya luego yo me quito la vida porque tú te quitaste la vida porque te engañé. ¿Te tocó ver eso? Sí, sí hay. Son cosas que sí suceden, que no se saben, te digo, no se saben. O sea, puede ser por desamor o porque ya no aguantan el estrés del exactamente. abuso. Y muchas veces también la depresión es un tema importante dentro de las Fuerzas Armadas. Mucha gente vive deprimida porque son trabajos que te aíslan mucho de la familia, no ves a tu familia, estás muy lejos. A veces los cadetes pasa mucho que son de ciudades lejanas aquí a la Ciudad de México y pues no ven a sus familias en mucho tiempo. Hay también quienes no tienen la posibilidad económica de viajar hasta sus
hasta sus lugares de origen para verlos y entran en depresión. Sí, o sea que los que son de Ciudad de México, pues van Sí. de descanso y se van allá Además, como te digo, al estado donde vivan, ¿no? Pero adem- si vives de hasta en Calavera, ya, sí, tanto pues Yucatán, no. Veracruz, para esos lados, pues, Sí, y además si tu familia pues no tiene los recursos económicos para que viajes no, pues seguido, con pues 1,000 pesos no. que te van a estar pagando ¿a qué semana, dijiste, no? Sí, a la semana. Y eso, de hecho, ese dinero es un apoyo porque no les alcanza. O sea, los cadetes gastan mucho más dinero de lo que reciben. Porque es lo que te digo, o sea, ellos pagan, se ven obligados a pagar muchas cosas, económicamente hablando, y a comprar también muchas cosas para estar bien prestigiados también. O sea, se gasta mucho siendo cadete. Pero que en alimentos, bueno, No, en alimentos no. sí, pero mencionas que, Ah, sí, sí. que Bueno, parte le tienen que dar a sus sí, superiores, sí, sí. pero no sé si, pues, oye, pues yo no quiero comer todo el tiempo lo mismo, o sea, si me compro una pixita o me... Ah, sí, dentro del colegio existen también los casinos que Casino. venden, que son como las cafeterías. Y estos casinos existen en toda unidad militar. En las escuelas igual, los cadetes pueden comprar, si tienen la economía, pues, pueden comprar comida, Ya. digamos, en el casino, pero de ley tienen que pasar al comedor. O sea, no pueden decir, Ay, no, hoy no voy a pasar al comedor a desayunar. No, tienen que pasar. pársele, cabrón. A ver. Sí, Y volviendo al tema ahorita que mencionas eso de la depresión, ahí también supongo que tienen psicólogos. sí, hay Ahora sí, psicólogos. psicólogos militares. Sí, también los hay. Hay psicólogos militares, médicos militares, enfermeros militares, Yo estaba viendo que hasta sastres sastres, y zapateros, veterina. caldereros, carpinteros, pintores, mecánicos, afanadores, intendentes, cocineros. Es todo un mundo. El ejército en realidad es autosustentable. Mucha gente no lo sabe, pero el ejército puede producir su carne, sus huevos, o sea, es Sí, autosustentable. lo mismo. Tienen granjas O sea, y lo mismo enormes. le seguía así ahora sí que el ranchero militar Sí, de y el hecho, cocinero militar y todo. hay en Santa Gertrudis, Chihuahua, una unidad que se especializa en criar ganado equino y vacuno, me parece. Pero independientemente del puesto que tú desempeñas, ya dijimos los oficios, ¿no? Ujú. Antes se tuvo que haber preparado el militar a como se le Claro, conoce, ¿no? Con su manejo de arma, claro, con sus conocimientos, ¿no? claro, Militares. todos los militares tienen un adiestramiento básico, que es para todo el que es militar, es un adiestramiento básico, que si tú vas a desempeñarte, digamos, en la cocina, ¿no? Aún así tienes que tener ese adiestramiento básico, que muchas veces, Y puedes estar así uniformado, literal, haciendo el trabajo del carpintero, como sí, tal. sí, uniformado. Y con el cohete y Hay con un, la hay- vereta. Ah, no, yo no sé en vereta. no, Six Sauer. pero Six Sauer, pero no, hay servicios que no son con arma. Por ejemplo, un servicio, digamos, De que es veterinario. de veterinario, pues no necesita un arma, ¿no? Entonces, puede tenerla si tiene el grado para tenerla. Por ejemplo, Ok. los oficiales son quienes tienen este derecho de portar O sea que no todo, no más porque estoy en el ejército, aunque esté de lavaplatos, no puedes tener tu arma. Pero sí No, tienes el curso si eres digamos, de tropa, puedes tenerla como cualquier mexicano, como cualquier en la posesión. exactamente. Pero si ya eres un oficial de subteniente hacia arriba, ya puedes portarla. Y de hecho, en las identificaciones de cada militar dice que tienes derecho a la aportación de un arma. Una aportación. Sí. Sí, mientras tengas, o sea, mientras puedes transitar con ellos y mientras tengas tu registro y tu identificación que te vale como militar, puedes portarla. Ok, mencionábamos ahorita, también retomándolo el tema de la depresión, se quitan la vida. Así es. ¿De qué forma? Pues muchas veces recurren a las armas, precisamente. Quienes sí tienen servicios que son con arma, muchas veces recurren a las armas. Y muchos otros recurren al ahorcamiento. ¿Te tocó ver las dos? Me tocó ver las dos, sí. Me tocó ver las dos. ¿Y qué se hace en esos casos? ¿Qué, o sea, Pues en verdad sí lo venden como que se suicida? ¿O de plano también, ahí se mató? Pero pues no sé si los demás se deshacieron de es él. complicado porque lleva todo un proceso administrativo. De investigación. Administrativo, precisamente ahí es donde entra toda esta parte que te digo administrativa. Se tiene que levantar un parte de cómo ocurrieron los hechos, quién estuvo involucrado, qué hora era, quién fue el primero en encontrar a la persona que, por ejemplo, en este caso se suicida, sus antecedentes, es todo un expediente el que se arma en torno
al asunto que haya sucedido. Y esto es en todo asunto relevante se tiene que levantar un parte en todo lo que suceda. Dentro del colegio, pues incluso si un animal se le torció una patita, lo mismo, o sea, si a un cadete igual se le torció una patita, pues lo mismo, un parte que especifique qué lesión tiene, cuánto va a tardar en sanar, porque el ejército se mete en problemas si, por ejemplo, ese cadete queda cojito para toda su vida, ¿no? Y después decide tomar acciones legales para, para en contra del ejército, porque dice, no, pues yo me lastimé haciendo, Desempeñando mis labores. desempeñando mis labores, ¿no? Entonces, para precisamente todo ese tipo de cuestiones legales, es que se tiene que llevar todo un proceso administrativo que consiste en la integración de un expediente. Sí, pero cuando sí se quitan la vida. Es lo mismo, o sea, Sí, pero, o sea, y además de eso, cuando se quitan la vida, cuando son asuntos que sean delitos y asuntos graves, intervienen estos que le llaman, y seguramente has escuchado de ellos, los hombres de negro, ¿no? ok, sí. Que son la policía ministerial militar. Son personas que llegan en esos casos cuando tiene que haber una investigación. Entonces ellos son los encargados de hacer esta investigación, hacen las pesquisas correspondientes, tienen que entrevistar al entorno, digamos, de la persona. eh, que, que normalmente estas investigaciones, pues cuando ellos llegan a, pues no en el mejor plan, ¿no? O sea, llegan pues, antes se conocía como que llegaban a romper madres. Hoy en día, pues llegan a interrogar gente y te sacan la verdad. O sea, es como que si a ellos no les cuadra algo de lo que tú estás diciendo, pues te puedes meter en un problema fuerte porque ellos no están llegando como que a la verdad o no te están creyendo. O sea, en de el lo que caso de sucede. que si en verdad sí se quitó la vida a él Sí, sí, o sí. fue provocado. Hay casos también en los que, por ejemplo, muere en alguna circunstancia o por alguna razón muere, digamos, en adiestramiento. A mí me tocó ver eso, que en adiestramiento murió un elemento y pues a las horas llegaron estos cuates a interrogar a todo mundo, al instructor, al directivo, a todo mundo, a los compañeros. Y si hay algo que no cuadra, pues hay gato encerrado y muchas veces descubren cosas que a veces a simple vista pareciera que, no, pues se quitó la vida, ¿no? Pero pues, ¿qué pasó para que se quitara la vida? O sí se quitó la vida o le quitaron la vida. O sea, es de lo que ellos se encargan, de investigar los hechos. ¿Y pasó alguna vez que sí le quitaron la vida? Por ejemplo, a mí me tocó ver un caso de un elemento que perdió la vida, pero perdió la vida de manera natural, por enfermedad. En adiestramiento sus pulmones colapsaron por una neumonía, me parece. Y ya cuando recibió la atención médica ya era tarde, falleció el elemento. Y te digo, pues en esos casos es lo mismo, o sea, se tiene que llevar a cabo la investigación. Porque, pues tú puedes decir que sí, que tus pulmones colapsaron y todo, pero tiene que haber un respaldo documental Sí, de toda que, la que, autopsia y todo eso. que respalde y que asegure que sí, efectivamente que murió por eso, ¿no? Sí, ya con parte Y médica. de eso es de lo que se encarga la Policía Ministerial Militar, los famosos hombres de negro. ¿Te tocó verlos muchas veces? No tan seguido porque regularmente a veces si los ves en las unidades ni te enteras a qué van. O sea, cuando los ves sabes que hay algún problema, ¿no? Que hay algún pedo, que algo sucedió, que alguien la cagó, pero no te enteras a veces de por qué están ahí. A veces cuando son asuntos que escalan, pues sí. Y sí es seguro que lleguen. O sea, no es como lo hemos escuchado alguna vez de que, no, pues cada cuartel militar o cada escuela tiene sus muertitos guardados ahí. No es como tal. Sí, lo que se tiene que hacer digamos, de rol es que sí lleguen. Pero sí sucede también que a lo mejor a veces pues el mando tiene a bien que se lleve a cabo de otra forma, ¿no? Pero ¿Cómo? pero normalmente siempre se maneja, o sea, porque al mando no le conviene que se sepa después que las cosas no sucedieron como dicen que sucedieron. Entonces, siempre por evitarse problemas para el futuro, sí se tienen que llevar como al pie de la letra las cuestiones. A veces lo que
Lo que se busca es no llevar a un exceso o sea, no exagerar las cosas, ¿no? Si el problema se puede arreglar internamente, se arregla internamente para no perjudicar precisamente lo que te digo, las carreras militares de los mandos. Porque a fin de cuentas esas son manchitas en su expediente de asuntos relevantes que hayan pues tenido. Si a ti como mando, por ejemplo, se te muere alguien, pues eso ya es un punto menos a tu favor en tu expediente, digamos. Me quedé pensando ahorita en lo que mencionabas de esto, las parejitas, ¿no? Sí. Que a poco sí hay hombre con hombre. Sí se da mucho. Y se están así públicamente abrazaditos, así como... Pues hay quienes, pues como en todo, ¿no? Como en la sociedad en general, hay personas homosexuales que son de closet y hay personas homosexuales que lo dicen abiertamente. Y no les dicen nada en el ejército, ahí en el... No, de hecho, te voy a platicar una anécdota de un cadete que era bastante homofóbico. Y dentro de su compañía había un cadete que era abiertamente homosexual. Y como este cadete lo molestaba tanto y lo ladillaba tanto, lo obligaron a que lo amarraron, ¿no? Y pusieron al cadete que era homosexual a que le lamiera el cuerpo para que se le quitara lo homofóbico. ¿En serio? En serio, o sea, O sea que ya no es como antes de que al que era totito lo traían ahí de agarrando de las pompas. Pasa de todo, a la inversa también pasa, que se lo traen de bajada, pero normalmente... Digo, pero eso es entre comillas, a lo mejor si lo ve un gay, sí, a huevo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, se va y dice a huevo porque se le quita lo homofóbico, ¿no? Sí, sí. Pero sí se da mucho porque, te digo, ellos los jueves reciben visitas y puede entrar, digamos, cualquier persona ajena a la institución, pueden entrar a las escuelas los jueves para este tipo de visitas, ¿no? Van a visitar a sus familiares, amigos, pero a veces que la mamá de algún cadete pues ya llevó a la amiga, ¿no? O al amigo gay. Y ya pues ahí consigue con quién verse el fin de semana. Ya llevan una pizzita, una comidita. Y ya con eso ya saben que el fin de semana van a poder ver al cadete o a la cadete. Es como en la cárcel, ¿no? Con lo que se hace, se vende comida, se venden visitas, viene que se enamoran ahí, se conocen de que la vecina vino con mi mamá y pues me gustó la vecina, no la conocía, ya tengo rato que no voy con mi mamá. Y ahí me enamoré de ella y la embaracé y todo. Sí se da. Casi como en la cárcel. Por consiguiente, imagino que debe de haber otro tipo de servicios. No sé si se ve también ahí. Sí, pues mira, en realidad muchas mujeres y hombres en general recurren y sobre todo en estas escuelas, porque el cadete, como te digo, no tiene un ingreso pues fuerte, ¿no? Además está gastando dinero constantemente, entonces necesita mucho dinero y muchas veces las familias no tienen este recurso para dárselos. Entonces ellos tienen que ver la forma de buscar cómo conseguir que la recarga, que la comida para el jueves, que alguien los vaya a visitar. Y recurren a, pues sí, no, suena fuerte, pero sí, básicamente a venderse por alimento o por dinero, por recargas. Los militares. Sí. ¿Venderse con quién? ¿Con otro militar? Con gente que está dispuesta como a pagar ese tipo de servicios, ¿no? Porque también es muy común que el cadete sale el sábado y sale, pues obviamente de estar encerrado toda la semana, sale con todas las ganas de toda la pasión acumulada. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, esa parte es lo que muchas veces fomenta que caigan en estas conductas de, pues básicamente como de prostituirse. Sí. O sea, hombre, pero a ver, esa parte no me queda clara. A ver. Yo eso, pues evidentemente me pagan 10,000 pesos, pero pues no, ese sueldo no lo veo. Pero de alguna forma necesito, pues mínimo ir a tomarme una nieve, ¿no? Le llaman tíos rich. Tíos rich. Ok, o sea, pero... El cadete que recibe su tío rich el jueves, ya sabes que pues le va a llegar el señor con su pizzita, ya le va a llegar el señor con su... Por una pizza. Con su dinerito para la semana, para que el fin de semana vaya a verlo y es bastante común en general. Entre los cadetes ¿Entre los cadetes atractivos? Sí, hay cadetes atractivos y cadetes de todo hay. Mujeres y hombres muy atractivos y atractivos. Los tíos rich. Esos son
gente de afuera. Gente de afuera, De sí, afuera que o sea, va el jueves a buscar con quién pasar el fin de semana. Sí, pero no es como que yo te voy a visitar a ti, digamos, tú eres mi primo. Ujú. Y pues tengo a esa señora atractiva de edad. Sí, sí, sí. Y ella, pues, pues me gustó tu primo. Ujú, Y exactamente. también me gustó su amigo, el otro cadete, ¿no? Sí. O sea, ella después puede ir a pedirlo para ir a visitarlo así. Ni siquiera los tienes que pedir, ellos nada más entran y ya pues con que tú estés en comunicación con esa persona que vas a ir a ver, pues ya te dicen, no, pues te va a tal lado, porque durante la visita los cadetes sí tienen acceso a su celular. En lo que dura la visita pueden usar sus celulares. Entonces, ellos entran, digamos, al campo y ya simplemente se Ok. encuentran. No es Que como hay que un poco más de libertad. Ok, sí, ya. no tienen que solicitar a alguien en específico. Y ya no es como una cárcel. Que Ajá, me lo imaginaba así como que aquí viene a ver usted. sí, No, a no. ver, ¿usted quién es? Sí, no. O sea, cualquier persona. Sí, cualquier persona entra y ya entras a cierta hora y a cierta hora que acaba la visita te vas. Y los tíos Rich, esos son los que pueden ir al colegio y entran y no conocen a nadie y al que les gusta. Sí, También. muchas veces se da también por las aplicaciones estas de como Tinder, Grindr y estas Pero cosas. ¿por qué se le dice tío? O sea, es una jerga militar. Es una jerga militar para que así se le llama Que como afuera sería, pues, evidentemente el sugar daddy. Ajá, exactamente. Exactamente. Y hay tíos rich y tías rich que Ok, y les gustan, bueno, me imagino que les gustan militares, como que la fantasía del uniforme, ¿será? sí, yo quiero pensar que sí, ¿A ti porque también no tuviste una tía rich? no. No, yo afortunadamente, bueno, no, desafortunadamente no, porque hay tías rich que son señoras que se ve a leguas que son pues adineradas, Sí, pues atractivas, o sea, no es como que vayan señoras acá también puras gorditas, ¿no? O sea, sí van señoras que son bastante sí, pues atractivas. es que si tienen dinero, pues se cuidan, pues, y por Sí. consiguiente se cuidan su imagen y saben que tienen que... Sí, tú ves a veces señoras que dices, ah, la madre. Señoras o sea, de qué edad, ¿de 50, 60? sí, 50, 60. Por chavillos de De qué edad, 18 a 22. que tienen todo el power Todo el adentro. power y que salen como fieras los ¿Sabes tú sábados. aproximadamente cómo se maneja ese negocio? Pues yo creo que es algo, te digo, pasa mucho con las amigas, ¿no? De que Pero me refiero no, perdón, económicamente, ¿sabes? pues económicamente, te digo, es como un acuerdo entre ellos, o sea, de que pues yo te voy a estar dando dinero y tú el fin de semana sales y ya salimos y nos vemos y esto lo otro. Y se sabe, es evidente cuando alguien tiene un tío rich. Sí, es muy evidente porque los cadetes pues pueden ver con quién estás platicando durante la visita. Y si se le ve la plata. Y si se le ve la plata también, o si se le ve que es homosexual también. O sea, y hay cadetes que no tienen reparo tampoco en decirlo. Pues como todo, ¿no? Hay quienes no tienen reparo en decir que, pues, Pero cuando me mencionaba hace rato que hasta se prostituían por una recarga, también de puro tío rich o entre cadetes, entre militares. ¿Está bien decir cadetes? Sí, sí, es que los cadetes son los estudiantes. Independientemente del grado. Independientemente del grado. Ok, perfecto, ok. Un cadete es alguien Entre que cadetes estudia. hacen ese deal. Ese de que, pues yo te doy 30 pesos. Es que cuando dice Yo recarga, me imagino 30 pesos. Es que muchas veces no son recargas de 30 pesos, pero muchas veces, Sí, muchas veces pasa que entre hombres y mujeres, pues por andar relax, como dicen, pues ahí sí entra como ¿no? De que, bueno, pues va, yo te voy a aflojar, pero no me vas a traer al pedo, ¿no? No me vas a estar chingando. Ok. En ese sentido. Que Y- de hecho las mujeres son quienes se encargan de la disciplina de las mujeres y los hombres de la disciplina de los hombres. Pero mujer, sí se da. cadetes, mujer y hombre, ¿conviven siempre? O sea, ¿se revuelven o están separados? Están, digamos, se revuelven para sus academias, es decir, para sus clases, pero ya en sus compañías están separados totalmente. O sea, las compañías son, digamos, sus dormitorios. Pero cuando se hacen actividades se pueden dar besitos y agarrar la mano. No están permitidas las muestras de afecto, ni siendo cadetes, ni siendo tampoco militar, Nada. ya egresado o Y de si se tropa. enteran que tú tienes una relación sentimental con esa dama fuera, también los separan, no se puede tampoco. No hay problema. No hay Sí, problema. sí se pueden las relaciones dentro de, no es lo ideal, pero sí se puede. Está un poco más permitido, pero las muestras de afecto no. O sea, yo llegué a tener compañeros que había matrimonios incluso, Ya. digamos, en el mismo lugar,
pero no hay muestras de afecto en No. horario laboral. ¿Son atractivas? Menos aún portando el uniforme. No, claro. ¿Son atractivas las mujeres cadetes? Sí, algunas sí. La mayoría yo diría que no, pero depende también de qué escuela, porque hay diferentes escuelas, te digo. En el Heroico Colegio Militar es una escuela. Está, por ejemplo, la escuela de medicina, que en la escuela de medicina sí son muy guapas las cadetes mujeres de ahí. Las enfermeras, las de la escuela militar de enfermería también son muy guapas. Pero depende, te ¿Se digo, prestarán para las mismas prácticas del Tier Rich? yo creo que en ese tipo de escuelas es un poco más difícil porque las cadetes que estudian, por ejemplo, medicina, vienen de un extracto social diferente. Ok. Precisamente son guapas porque son de familias un poco más adineradas, que no tienen porque pues van a estudiar medicina, ¿no? Saben que también es algo caro. Entonces, Pero sí. acá en donde lo que tú mencionas está un poquito más el pueblo, digamos, Ajá, ¿no? exactamente, el pueblo. Ya vienen de todas partes del mundo, perdón, todas partes del país. Y en las escuelas de, por ejemplo, la de medicina o la de enfermería, se ve un poco más de tez blanca, por ejemplo. Se ven mujeres más ojos de color, güeritas y así. Pero te digo, es por eso, porque vienen de otro extracto social. Entonces ahí yo lo veo un poco más difícil, pero no dudo que exista. Háblanos de la corrupción. ¿Existe dentro de...? Sí, la corrupción existe, yo creo que en todos los niveles, ¿no? Desde el soldado hasta lo más alto, pero eh, de lo que te puedo hablar es que, por ejemplo, ahí dentro del colegio es bastante normal que los días jueves entren familias y traten de meter comida. De hecho, hay elementos de contrainteligencia como vigilando, vestidos de civil, vigilando como los intercambios o la convivencia familiar, ¿no? Para verificar que no estén metiendo comida de contrabando, que es lo que muchas veces pasa. Hay un denominado cártel de las quesadillas, Ok. porque encontraron en una compañía alrededor de 200 quesadillas que habían ingresado, digamos, de manera clandestina un día de visita. Cártel de las quesadillas. Cártel de las quesadillas. Pero a fin de cuentas es corrupción porque estás haciendo algo en contra ¿Cómo del... las metieron las quesadillas? Pues las meten en vehículos. Cuando es un día de visita, pues las familias pueden entrar en sus vehículos y los vehículos no son revisados tan exhaustivamente. O sea, como que ahí doble Ajá. tapado con Ajá. la chamarra. Y ya es una manera de que los cadetes hacen un negociazo ahí dentro del colegio. Y eso pues Se las venden a sus a compañeros. sus compañeros, exactamente. Y eso, a fin de cuentas, es corrupción. El pedir dinero para andar relax es corrupción. El pedirte hoy en día ya no se da tanto, pero antes sí se daba cuando el colegio no estaba todavía bardeado, que a medianoche a veces los cadetes tenían que salir por comida que se le antojaba al oficial para cumplir la misión, ¿no? Porque en este medio militar se dice, pues cumple la misión. Roba, mata, viola o déjate violar, pero cumple la misión. Madre. Es una frase muy, muy conocida Sí, la dentro misión. del ejército, pero sí es lo ¿Qué que sé. misiones te ha tocado ver? Por ejemplo, como te digo, me tocó ver hace ya varios años que los cadetes se tenían que salir, digamos, a medianoche a comprar, no sé, una pizza de cierto lugar que se le antojó a alguien, o cierta comida de cierto restaurante, o cierta cuestión que necesitara Obviamente esa pagada por persona. el cadete Obviamente inferior. paga por el cadete inferior, sí, el potreado es el que paga. Pero sí, en todo ese tipo de cuestiones se da la corrupción. Al punto en el que dijiste, mata, viola, roba. Sí, robo. ¿Qué es lo más fuerte que te has escuchado, lo que te ha tocado escuchar? Bueno, pues es que eso es una frase un tanto figurativa, ¿no? Es como de que haz lo que tengas que hacer, pero cumple la misión. Sí, así que O sea, de que resultados, ¿no? resultados, no importa cómo lo hagas, no importa lo que tengas que hacer, pero tienes que cumplir lo que se te encomienda. Y en labores, digamos, operativas, pues son temas enfocados a seguridad, obviamente, a que si tienes que, pues, cumplir con encontrar a alguien, cumplir con cierta
fecha, trabajar bajo presión, pues lo tienes que hacer. Y en tareas administrativas es más como que a veces Sí, puede sí. ser hasta un papel, ¿no? Que tienes que conseguir, o puede ser hasta una foto que tengas que conseguir, puede ser lo que sea, ¿no? Pero tú tienes que cumplir la misión. O sea que el militar debe ser eficiente, no debe de estar preguntando, oye, esto De es que hecho, ya llegué. es parte del reglamento de deberes militares que las órdenes no pueden ser cuestionadas a menos que no hayan sido claras y tampoco puedes preguntar obviedades, ¿no? Entonces, sí, o sea, tienes que tratar de entender lo que te ordenan a la primera y cumplirlo cabalmente, porque si no, pues estás faltando, digamos, al reglamento y te puedes hacer acreedor de un correctivo disciplinario. Preguntar obviedades. Fíjate que sí, yo ya lo he escuchado de que los castigan por ahora sí que por una pregunta pendeja, ¿no? Exactamente, sí. Sí, a veces cuando tú ves, digamos, en noticias que alguien la cagó dentro de las Fuerzas Armadas, pues ahí van a rodar cabezas en el sentido de que va a haber mucha gente arrestada, va a haber Sí, correctivos, porque cuando, por ejemplo, no sé si te acuerdas de un caso muy sonado de un almacén de vestuario y equipo que se incendió porque celebraba un cumpleaños de un elemento, algo así. sí, sí, sí. Se hizo muy viral, ¿no? Y pues ahí obviamente rodaron cabezas, tuvieron que haber rodado cabezas. En todo este tipo de situaciones que suceden así, que ese tipo de cosas, escandalosas sobre todo, pues tiene que haber correctivos disciplinarios Sí, sí, sí. para evitar ese tipo de cuestiones. Oye, antes de la entrevista me habías mencionado esto de las quesadillas, ¿no? El tráfico. Pero, ¿existe también algún tipo de corrupción, por ejemplo, en los alimentos del comedor? No sé si también se presta igual que las cárceles, de que, o sea, no te dan, ahora sí que te dan gato por liebre, te bajan la calidad de tu comida, pero Sí, pues es algo bastante común. también, En el ejército es muy común y es muy sonado y la comida es de mala calidad. que le llaman por ejemplo, quienes se encargan de los alimentos son los intendentes. Así se le llama dentro del gremio militar, el intendente. Entonces es bien sabido que el intendente siempre pues tiene lana y antes, te estoy hablando de hace muchos años, se acostumbraba que incluso el intendente a veces prestaba dinero así a rédito al personal militar porque pues obviamente hacen muchos desvíos para ahorrarse, digamos, un dinero y ese dinero pues ya va para su bolsillo, el dinero que se ahorran de las raciones, ¿no? El soldado come mal, realmente el soldado come mal. Lo que te descuentan, no recuerdo en este momento la cifra exacta, no es mucho, pero sí que podría ser un poco más digna la comida. Si no hubiera esta corrupción con los proveedores de alimentos, con los que compran, se encargan de las compras y todo eso. Porque sí, definitivamente sí sucede. Si te meten una carne de baja calidad, si te meten frijol diario, para economizar y que pues obviamente haya ganancias para quienes están encargados de todo ese tema. Sí sucede también. Bueno, ya nos contaste un poco de cómo es, un poco, ¿no? De lo que es el colegio, ¿no? De cómo en la práctica todo lo que hacen. Pero tu día a día, ¿cómo era? ¿Es en una computadora? ¿Es estar revisando? O sea, Sí, pues todo esto, ¿cómo te enteras? ¿Lo ves? ¿Te lo dicen? depende de lo que tengas que hacer, ¿no? Pero eso es de alguna forma lo curioso del ejército, que no, o sea, pareciera que todos los días es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, sí, pero también muchas veces hay cuestiones que saltan y tu día cambia por completo. Por ejemplo, cuando hay alguna ceremonia, pues ya si te nombran para ir a esa ceremonia, pues ya ese día ya no vas a estar desarrollando los labores que haces día con día, sino que te vas a tener que ir a presentar esa ceremonia donde va a llegar la presidenta o va a llegar eh, el secretario de la defensa, digamos. Puedes también tener comisiones, que estas comisiones te las nombran y dices, no, pues tú estabas aquí trabajando en el colegio, ¿no? Pero vas a ir a la secretaría por tiempo indefinido, vas a estar comisionado en la secretaría por tanto tiempo, o vas a estar comisionado en tal región por tanto tiempo. O sea, el militar nunca tiene realmente la certeza de que en un lugar va a estar trabajando toda su vida. No, el militar lo pueden cambiar de Tijuana a Chetumal de un día para otro. Y vas porque vas y tienes cierto tiempo para presentarte, dependiendo de la distancia, para presentarte. Pero el día a día normalmente el militar es pasar lista, llegas, bueno, en unidades que son, digamos,
unidades y dependencias que son de administrativas, la gente sale más. O sea, no está como en un batallón, por ejemplo, que pues hay gente ahí metida siempre. En estas dependencias sí funciona así, sí hay gente siempre de servicio, pero hay un poquito más de libertad, o sea, de que tú tienes por así decirlo, un horario de oficina que sí, nunca es respetado realmente, porque siempre tienes que dar mucho más tiempo del que está establecido en el reglamento, porque eres militar a fin de cuentas. O sea, Claro. no importa si estás en una oficina, sigues siendo militar. Ya. Entonces, un militar es militar 24/7. Entonces, si tienes que quedarte, te quedas y ya. O sea, no, tampoco lo cuestionas de que, no, pues es que ya son las 5 y no. O sea, no te vas a ir a las 5, aunque la salida sea a las 5, no te vas a ir. Te vas a quedar hasta que San Pedro baje el dedo, como se dice ahí. Hasta que tu superior se le ocurra decirte ya vete, ya te puedes ir. Pero te digo, el día a día de un militar es pasar lista, la ceremonia del pase de lista, que también consiste en un parte de novedades. Digamos que los oficiales o los encargados de cada sección o de cada, puede ser batería, puede ser digamos, todos van y le rinden cuentas de tenemos tantos presentes, faltistas son tantos, comisionados son tantos y formamos a la lista tantos de tropa, tantos oficiales, tantos jefes. Y eso es de todos los días. Todos los días el titular del organismo debe recibir esas novedades de los comandantes para que asimismo se haga un parte de novedades, y ese es como un estado de fuerza, ¿no? Que con cuántos efectivos cuenta esa dependencia o ese batallón. Pero ese es el día a día de cualquier militar. Pase de lista, parte de novedades, y después ya te vas a tus tareas que tengas que hacer ese día o que te manden ese día, porque todos los días te pueden mandar a hacer algo diferente. Ok. Incluso hay veces que son días de fajina para la tropa, sobre todo para la tropa. Son días de fajina y es día de chinga, de andar ahí barriendo, regando plantas o rastrillando y así. Bueno, duraste 8 años Sí. en eso, ¿no? Lo que más te tocó hacer, ¿qué fue? Tareas administrativas. Tareas administrativas. Tareas administrativas. En sí. pocas palabras, algo así, pero para los que no le haya quedado muy claro a la gente. Es básicamente papeleo. Papeleo. Todo lo que tenga que ver con el Todo colegio. lo que tenga que ver con el colegio. ¿Desde qué a qué? Pero, pues, por ejemplo, es que hay muchas áreas, porque, digamos, Bueno, lo que seas tú. las áreas administrativas se encargan desde que un cadete causa alta, por ejemplo, que se lleva un proceso para que un cadete cause alta, tienes que registrar muchos documentos hasta que un cadete se mete en algún problema y tienes que igual armar un expediente o lo que sea, ¿no? Tienes que llevar a cabo todo un proceso de eso, de papeleo. ¿Y siempre estás laborando uniformado? Y lo mismo pasa con las mismas personas que trabajan en la unidad que te desempeñes. Digamos, la parte administrativa se encarga del papeleo de las personas que están desempeñándose también ahí mismo, ¿no? O sea, quienes, por ejemplo, los militares tienen derecho a las becas para sus hijos, todos. Entonces ahí debe haber alguien que se encargue de tramitar esas becas, de pues llevar a cabo ese trámite, ¿no? De hacer todo el papeleo necesario y las gestiones documentales necesarias para que ese hijo de ese militar reciba su beca. O es como en cualquier otra empresa, ¿no? Existe el área de recursos humanos, existe el área de pues quienes se encargan de manejar los recursos materiales también de cierta unidad. Llámese caballos, automóviles, camionetas, armamento, calzado, vestuario, equipo. O sea, básicamente funciona como una empresa. Tiene todas estas partes administrativas que son necesarias para que todo funcione como deba funcionar. Sí. Y estas tareas pues se cumplen ahorita con computadoras. Antes obviamente eran con máquinas de escribir, y son equipos que no están conectados a internet precisamente para no vulnerar la seguridad
pues de la información que se maneja ahí, porque es información muy delicada, que si alguien, por ejemplo, de la delincuencia tiene acceso a pues tu domicilio, sabe dónde vives, cómo se llama tu derechohabiente, tu esposa, tu hijo, lo que sea, pues puede ser muy mal utilizado y puede tener consecuencias graves, ¿no? Es por eso que esta parte administrativa también es igual de relevante que el tema operativo. Mm. O sea, funciona como toda una industria o como una empresa. ¿Y el tema de la inteligencia? ¿Esa va de la mano un poquito con lo que dices? Sí, va de la mano porque a fin de cuentas la contrainteligencia funciona para protección del ejército mismo, ¿no? Es como hay casos en los que la misma gente del ejército pues se inmiscuye con grupos o pasa información y es tarea Cuidar es que no pase eso. es de justamente que no pasen. En el tema de los cadetes, por ejemplo, que no suban fotos de uniformados o fotos o videos que graben dentro de la instalación militar. Como por ejemplo si un cadete lo están golpeando, ¿no? Y a alguien se le ocurre grabar, pues es un problema, ¿no? De ese tipo de cuestiones se encarga de evitar. De evitar o de saber quiénes son, De evitar y de saber. Aunque salgan tapados en un podcast. ¿Será? ¿Por ahí también? Exactamente, sí. Porque sí. de repente hay varios militares que empiezan a decir mentadas y el otro. Sí. Pero tienden a de alguna forma, por algún tatuaje, por algo muy peculiar de la persona, pues no sé si sea ese departamento de inteligencia quien descubre. Esos son las tareas, digamos, de la inteligencia y de la contrainteligencia. Estar como para proteger a la institución y también, digamos, actuar ofensivamente en contra de la delincuencia. O sea, a través de la inteligencia se llevan a cabo muchísimas operaciones y demás, ¿no? Y además, sobre todo eso, obtención de información. Es básicamente eso, obtener información. Aunque a veces no la utilices, pero sabes, el ejército sabe todo. El ejército tiene un brazo muy, muy largo en cuanto a... ¿Sabe todo? ¿A qué te refieres? Pues a muchas cuestiones que a veces, aunque tú no las veas en la tele, que ocurren en el país, pero... ¿Pero, por ejemplo? Pues temas, por ejemplo, que hoy en día son conocidos, digamos, del huachicol, ¿no? Uh-huh. O sea, nada está oculto. Nada está oculto en el país. Muchas veces sí se tiene el conocimiento, pero no se actúa por la desestabilidad política, por ejemplo, que se generaría, ¿no? Ya lo vimos hace unos años en el sexenio pasado con López Obrador, cuando el operativo muy famoso en Culiacán, ¿no? Que se tuvo que priorizar o eso dijo él, que se tuvo que priorizar la vida. La seguridad de los elementos. La seguridad de los elementos, ¿no? Es este tipo de cuestiones las que vuelven como la inteligencia y la contrainteligencia. Esa es su chamba, ¿no? Proteger este tipo de situaciones que no sucedan. Pero muchas veces las filtraciones se dan. Se dan y ponen en peligro sobre todo a las familias de los elementos. Es bien interesante que es esto que dices porque como tal decimos, los militares, va. El militar está para cuidarme a mí como ciudadano, ¿va? Pero luego dices, oye, pues ¿quién cuida a los militares? Exactamente. Entonces, esa es la parte que tú, tú desempeñas, ¿no? Esa es la parte, digamos, que se encarga la inteligencia y la contrainteligencia. Tanto que cuidarlos y tanto que no abusen. Y que no se exhiban también, porque muchas veces es muy común que veas militares tomándose fotos uniformados, ¿no? Y subiéndolas a redes. Y precisamente la contrainteligencia se especializa, no se especializa, pero una de sus tareas es precisamente vigilar que los elementos no hagan ese tipo de cosas. Entonces, si tú subes un TikTok, ¿no? Uniformado, estando en el activo, y contrainteligencia se da cuenta, pues te llega nada más tu cheque y ya ahí viene en la evidencia gráfica la foto que subiste o el video que subiste. Y pues ya ahí nomás le tienes que firmar tu arresto por haber subido esa foto, ese video, ese TikTok, lo que sea. ¿Un arresto de cuánto tiempo? Depende del grado que ostentes, porque, por ejemplo, de soldado a sargento primero, que es la tropa, pueden ser arrestados hasta por 15 días. ¿Sin derecho a qué? ¿A salir? A salir, básicamente. O sea, te sigues trabajando
en lo que sea que desempeñes, sigues trabajando y ya no puedes irte a tu casa. O sea, no es que estés como en un calabozo o algo, encerrado como tal, pero estás cumpliendo un arresto, entonces ya tienes que permanecer ahí hasta que cumplas ese arresto. Y para el caso de los oficiales, por ejemplo, ahí ya cambia un poco porque el arresto es de menor tiempo, puede ser, me parece, hasta de 8 días, y el arresto pueden cumplirlo en sus alojamientos. O sea que un oficial sí puede estar arrestado y no se va a su casa, pero puede estar en su alojamiento, pues acostado, ¿no? Si no tiene nada que hacer. Ok. Simplemente no se va a su casa. Y así sucesivamente con las demás jerarquías dentro del ejército, pues cambia un poco el arresto. ¿Sabes qué? Se va haciendo un poquito, o sea, entre más arriba jerárquicamente estés, ya no te afecta tanto un arresto. Ya. Ya no te priva tanto tiempo. Sí, sabes que ahorita que cuando me mencionaste que, pues estoy en el departamento, ¿no? Entre comillas, de inteligencia. Como que me imaginaba a ti como hacker y con los drones y Sí a hay, ver, los narcos, aquí tienes estas rutas, como que me imaginaba algo así o no sé es si que sí es algo así, pero no es otra en, rama, digamos, ¿no? pero de eso hay, digamos, cuerpos específicos, secciones específicas que se dedican a eso, que forman parte de la Secretaría de la Defensa, pero son equipos, digamos, cerrados que se dedican específicamente a eso, a ese tipo de tareas, pero más enfocadas a la seguridad nacional, a la delincuencia organizada, a este tipo de cosas. Y existe el otro tipo de inteligencia que es más encaminada a lo que ya platicamos, de verificar que no se, que no Que haya, todo esté bien, que todo pues. esté bien, que no haya faltas al reglamento. Por ejemplo, si alguien mete alcohol al campo militar, pues es una falta grave, y de eso se encarga también de la inteligencia y la contrainteligencia, de vigilar que los elementos no consuman bebidas alcohólicas dentro de los campos, que no metan a Las, prostitutas, que no... pero si las meten o no. Pues No. Se se da. da también en Y tú como ciertos... administración ahí, mira, este ya trajo otra diferente. No. Sí se da, Pero pero ¿crees que se tolere? O sea, como que sabe, no sé, los mandos altos, no sé, como que, pues déjalos mínimos, hazte la vista gorda o dame lana. Y me hago. muchas veces no es que se tolere, simplemente como te decía hace rato, no se hace el escándalo más grande para, Para. para evitar problemas Pero más grandes, pasa. pero De que pasa. pasan las violaciones, de que pasan los putazos, de que meten scores, Sí, pero pues pasa. acá bajito la mano. Pasa, sí sucede, y sucede en todo el país. O sea, es algo que desafortunadamente va en contra de lo que el ejército establece como lo que tienes que cumplir, ¿no? Como militar. Sí. De hecho, en el reglamento hay reglas específicas que te dicen que no debes entrar a cantinas, que no te hagas acompañar de prostitutas y todo esto. O sea, Aunque no sea uniformado. aunque no sean informados. De hecho, esa parte la dice muy clara. Aún vistiendo de paisano, paisano es de civil. Entonces, aún vistiendo de paisano no puedes hacerte acompañar a prostitutas ni entrar en garitas. ¿Garitas? Sí, garitas. ¿Cómo garitas? Como antros. Ok. Antros y garitas, así le llaman. Garitas. Antros Ok. y garitas. Bueno, garitas. Que son básicamente pues Para, cantinas, para centros mí las nocturnos. garitas es como los puentes que dividen entre la frontera, ¿no? Sí, pero así es, antros y garitas, Antros y así garitas. es específicamente. Pero además, a ver, pero se refiere a cantinas y lugares de vicio, ¿no? O sea, esos son aparte que otro se te viene a la mente otro reglamento que el militar como tal no puede hacer aunque esté en su vida civil. por ejemplo, sentarte en el piso. El reglamento dice claramente que no puedes sentarte en el piso, aún vistiendo de paisano, ni en la reunión más familiar, más íntima, no puedes sentarte en el piso. ¿Por qué razón? Se dice que porque el militar cuando pues, toca el suelo es porque ya está caído, ¿no? Pero también es un asunto pues de imagen, sobre todo de imagen, de que el militar pues no se cansa, ¿no? No, porque si está cansado, pues se aguante ya, ¿no? Porque se va a sentar en el piso. O sea, porque normalmente cuando tú te sientes en el piso, ¿por qué es? Porque estás cansado y no tienes otro lugar donde sentarte, ¿no? Y lo mismo ahí, o sea, dice que solamente puedes tocar el piso o arrastrarte en tareas de adiestramiento o cuando la ocasión de veras Sí, lo amerite. en peligro. Ajá, exactamente. ¿Qué otro se te viene a la mente?
Hay bastantes, pero por ejemplo la insubordinación, o sea, tú puedes ir a parar a la cárcel por insubordinarte. O sea, si alguien te ordena algo y tú le respondes con alguna grosería o te diriges a él de forma irrespetuosa, contraveniendo esa orden, puedes acabar siendo procesado por insubordinación. La insubordinación es motivo para que te procesen, por ejemplo. Y es algo que en la vida civil pues se desconoce, ¿no? O sea, tú dices, bueno, eh, le contesté a mi jefe, ¿no? Pero pues no voy a ir a la cárcel por contestarle a mi jefe. Ujú. En el gremio militar sí puedes ir a la cárcel por una situación así. Ok. Me hablabas de que el dinero del militar estaba maldito, salado, ¿cómo lo Ah, mencionaste? sí, A ver, háblanos de eso, me llamó la atención. es una frase muy, muy conocida dentro del ejército. Dicen que el dinero del guacho está maldito. ¿Por qué dicen eso? Porque el guacho pues nunca tiene dinero realmente. O sea, el soldado no, el militar nunca tiene dinero. Los que pueden llegar a amasar fortunas pues son quienes hacen una carrera militar, digamos, se preparan mucho, se la viven estudiando, que llegan a puestos importantes dentro del gremio militar. Son quienes pues sí tienen a veces un ingreso y una economía bastante buena. Pero en general el militar, así como le llega el dinero, pues se lo gasta. Es muy común entre el gremio militar que tú veas elementos hombres que por aquí cae la quincena y ya van y en bares, en prostitutas, ya se lo gastaron. O que tienen hijos regados y tienen pensiones que pagar y ya se las descuentan. Entonces ya para el tercer día después de la quincena ya no tienen dinero. Es bastante común eso, muy, muy común. Por eso dicen que el dinero del militar está maldito porque no te rinde. Si tú ganabas bien, Mm, en ¿se puede el, saber cuánto? en el ejército, la verdad es que yo te diría que sí es un sueldo bueno, No son los 1,000 pesos. bueno a secas porque sí es un sueldo que a lo mejor no tienes en una vida civil para alguien porque puedes entrar al ejército teniendo la secundaria y vas a entrar ganando, que me parece que el sueldo de entrada de un soldado es como de 19,000 pesos al mes. O sea que no es malo, pero tampoco es mucho, o sea, es para vivir al día. Entonces, de un cabo son como 20, o sea, no aumenta mucho. Ya hay una diferencia significativa entre la tropa y el oficial. Ya el oficial sí gana un poquito mejor. Ya, y si es un oficial egresado de una escuela militar, llámese Heroico Colegio Militar, llámese Escuela de Medicina, llámese lo que sea, ya ganan más los que son egresados de una escuela. Quienes van, digamos, escalando desde abajo, que no ganan igual. Quienes son egresados de planteles militares ganan un poquito más por una compensación técnica que le llaman. Ujú. ¿Tú cuánto ganabas? Yo era cabo, entonces yo ganaba 20,000 al mes. 20,000. ¿Cabo qué es? He escuchado que esos diferentes rangos. A ver. Cabo es el grado inmediato después del soldado. El soldado, su inmediato superior es un cabo. Y se dice que el cabo está encargado de la disciplina del soldado, que es como el grado más bajo dentro del ejército. El cabo es quien debe educar, digamos, al soldado, adiestrarlo, decirle, oye, ¿sabes qué? Esto no lo hagas así o esto hazlo así. O supervisar que siempre ande bien prestigiado, que siempre ande bien rasurado, que siempre, pues que ande bien, ¿no? Supervisar en general la disciplina es el equivalente de lo que te decía en los cadetes de lo que tiene que hacer el segundo año con el primer año y el tercero con el de segundo y así. Al cabo, pues obviamente lo va a supervisar el sargento segundo, Ok, pero tú y al sargento segundo, el sargento primero. Es un sistema jerárquico bien cuadrado y bien definido dentro de las Fuerzas Armadas, porque incluso el general secretario tiene una superior, que es la presidenta. O sea, todos tenemos un superior jerárquico. Un capitán le puede gritar, o sea, por ejemplo, le puede estar gritando a un superior y aunque sea muy capitán, pues tiene que callar y ni modo, ¿no? aguantar Porque vara. aguantar vara, aunque ya, por ejemplo, un capitán, pues es un grado importante dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y lo mismo, o sea, es muy común que
Es la subordinación, eso es la subordinación más que nada, porque pues no importa el grado que ostentes, siempre va a haber alguien encima de ti. Siempre va a haber alguien encima de ti. El más bajo me mencionas que es el soldado. El soldado. Así se le dice soldado. Soldado. Ok, tú como cabo. Después sigue el cabo. O sea, tú como cabo mandas al soldado. Exactamente. Pero al soldado que esté asignado contigo, pero ejemplo, no sé, Sí. tú estás aquí en Ciudad de México. Por X o Y, tú eres pues, militar activo, ¿no? Andas allá en Tijuana y te toca un retén militar y un soldado. Tú le puedes decir, mira, yo soy cabo. Sí, Y ahí... él te tiene que respetar. A ver, no. Tú eres sí. cabo allá en la No, Calache. sí te tiene que respetar porque el grado es... O sea, es a nivel nacional, es digamos. Es a nivel institución. Okay. Sí. Institución. Es a nivel institución. O sea, un cabo... No importa si, por ejemplo, un cabo sastre le ordena a un soldado de infantería, que digamos son... Pues el infante anda en los chingadazos, anda en la beliquez. Pero aún sea un cabo sastre que no tenga como esa actividad bélica, puede ordenarle al soldado porque sigue siendo su inferior jerárquico. En el lugar que esté. En el lugar siempre que y cuando esté, tenga el uniforme portado. No, aún sin importarlo. De hecho, por ejemplo, otra regla muy importante y muy básica dentro del gremio militar es que si tú ves a un superior jerárquico, aunque él vaya vestido de civil, pero si tú vas uniformado y él va vestido de civil, pero tú lo conoces y sabes que es superior a ti, jerárquicamente hablando, lo tienes que saludar aunque él vaya de civil. Y ya él pues no te podrá devolver el saludo militarmente porque pues no está uniformado, pero ya dependerá. ¿Cómo es el saludo? El saludo militarmente es lo que conocemos aquí, ¿no? Que es la mano en la mano, en la ceja, la ¿no? mano a la altura de la comisura de la ceja, sí. Ese es el saludo militar. Y eso es algo que también está obligado todo militar a rendir esa atención al superior, siempre, desde el soldado hasta el general. Y por ejemplo, por eso tú ves que cuando ves, digamos, alguna ceremonia o algún evento del gobierno, ves como los generales y almirantes y contraalmirantes de la Marina saludan a la presidenta porque ella es su superior. Y la saludan militarmente porque es un grado militar también el que ostenta ella al ser comandante de las Fuerzas Armadas. Okay. O sea, siempre el saludo es una obligación hacerlo ante un superior. Si tú estás uniformado, obviamente si tú estás de civil, pues ya no saludas militarmente. Ya, pues, no deberías hacerlo. No puedes, o sea... yo no puedo hacer así. No. Si yo fui cabo y tú me saludas, a ver, no sé, digo, en el caso hipotético te enseño mi identidad. ¿Qué se dedica usted, caballero? Sí, ¿qué crees que soy cabo? Disculpe, señor. Sí. Y yo, no puedo. No puedes. Pero si estuviera uniformado. Si estuvieras uniformado, sí. ¿También debo hacerle también ambos? Sí, ¿o cómo sería? Sí tienes que devolver el saludo. Mucha gente no lo hace, pero sí es también una obligación devolver el saludo. ¿Se siente padre ser militar? Es una experiencia de vida, yo creo, muy bonita. Es que no es un trabajo, yo creo que es un estilo de vida porque hay cosas que dejas de vivirlas como las vive un civil. Por ejemplo, estar lejos de tu familia. O sea, un militar nunca va a estar mucho tiempo con su familia. Un militar no va a ver crecer a sus hijos porque el militar está o desplegado o haciendo sus tareas que le correspondan, pero no va a estar mucho tiempo. El militar dejas de ver ciertas cosas igual que como las vería un civil. Hay ciertas costumbres que adoptas. Por ejemplo, el despertarte temprano es yo creo que algo que ya lo dejas para toda tu vida. Ya no puedes dormir demasiado. Ya hay cuestiones que, te digo, se vuelven un estilo de vida, y ese estilo de vida hay quienes lo extrapolan y quienes quieren llevar el ejército a su familia, y muchas veces por eso se dan muchos casos de violencia en familias de militares. Tú ves reportajes de militares que agreden a sus familias o que agreden a sus esposas, y es precisamente porque se llevan esta doctrina militar a sus casas, o quieren criar a sus hijos así, o quieren actuar como si estuvieran en el batallón, ¿no? En su casa, estando en su casa. Entonces, es un estilo de vida duro porque te cuesta mucho tiempo de vida, te cuesta mucho desgaste
mental también y mucho estrés, se vive bajo mucho estrés, pero yo creo que vale la pena. Sí vale la pena si estás dispuesto a pagar ese precio. Si eres consciente, por ejemplo, para quienes eh, quieren estudiar una carrera militar, mi consejo es, tienes que ser consciente de todo lo que vas a vivir y no ir como a ojos cerrados en el sentido de que no vas a creer que te van a tratar bien, no vas a ir a esperar buenos tratos, o no vas a esperar eh, que te hagan la cama, no vas a esperar que te hablen bonito, no vas a esperar, no, vas a un instituto armado a formarte y vas a ser maltratado. Entonces, si es bonito, vale la pena, pues sí, para quien está dispuesto a pagar el precio, para quien está dispuesto a vivir ese tipo de cosas y desafortunadamente muchas veces también para quien no tiene otra opción, porque se da mucho también dentro del gremio militar que entran quienes ya no tienen otra opción, quienes ya agotaron sus sesos y dicen, pues esto sé hacer y esto voy a hacer ya el resto de mi vida, ¿no? Que digamos que ya no tiene rumbo, a lo mejor ya Sí, no tiene ni familia. exactamente. O que sí la tienen o apenas la van a formar, pero ya no, o sea, no saben hacer otra cosa. Es duro, pero es cierto. Por eso muchas veces la imagen del militar está denostada o está relacionada con gente de, pues, ignorante a veces o que son de cierto sector de la sociedad que no son a lo mejor, pues, no pueden tener una buena preparación, a pesar de que el ejército ofrece muchas opciones para prepararte, pues no deja de ser algo cuadrado, algo que no es un desarrollo profesional como tal. O sea, te enseñan a pensar más como militar, pensar más como militar. ¿Cómo sería pensar como militar? Sí, pues ¿Lo ya mencionado? lo ya mencionado, sí, hacer cuadrado, o sea, no hay no hay libertad de pensamiento, no hay cuestionamientos respecto a Ya. las órdenes, o sea, eso es básicamente pensar como militar, o sea, que tu vida sea el ejército. Y muchas veces para muchos así es. ¿Para ti fue el ejército tu vida? Durante un tiempo sí, pero yo creo que eh, afortunadamente pude pues darme cuenta que no era para mí, ¿Por qué? porque yo no estaba dispuesto a pagar el precio. Por Pero, eso, por pero, eso te digo que pero en su momento estabas convencido. vale la pena para quien está dispuesto a pagar el precio, y en cierto momento estuve convencido y creía que era lo mejor que había pasado en la vida, porque también te hacen un coco wash bien cabrón, porque también al momento que te estás adiestrando te hacen sentir que eres superior al civil, que eres A ver, capaz. háblanos de ese coco wash, a ver, que en ese, ¿cómo se dice? Bombardeo de palabras, de que te Sí, suben el ego. te- es, ¿Cómo es? A ver. es como básicamente inflarte el ego, pero a la vez también a través de la humillación. O sea, por ejemplo, en el gremio militar al civil se le conoce como civilón, ¿no? Es un término medio despectivo, de que nada, qué pinche civilón. Y eso ya te hace sentir, desde ahí ya te están diciendo, Tú eres civilón. si tú eres si te vuelves un civil, Sí. pues vas a ser un pinche civilón, eres inferior a mí, ¿no? Ese tipo de cuestiones te hacen, eh, pues, como te llevan al límite ya sea en las distintas fases de adiestramiento y guardando las proporciones también en los diversos cursos que se ofrecen dentro del Instituto Armado, eh, pues no hay como que no hay un buen trato, ¿no? Entonces estás sí sometido a mucha presión, a mucho estrés, te llevan al límite físicamente y psicológicamente, pero cuando terminas esa fase de adiestramiento, ese curso o lo que sea, pues terminas con el ego inflado, ¿no? Porque también te reconocen de que, oye, pues lograste esto, ahora tienes derecho a esto, ahora tienes derecho a portar esta insignia, o ahora tienes un Los mejor grado, incentivos, ¿no? los Claro. incentivos, ¿no? Entonces te vas inflando de tu ego y vas vas creyéndotela de que estás avanzando en el medio militar y que vas a llegar pues lejos, pero sí es complicado porque hay
hay muchas personas que se la compran de más y hay personas que pues, se vuelven locos. O sea, ¿Tú te le llegaste a comprar? De que sí era superior ahora sí que al civilón. fíjate que creo que durante los primeros años sí. Pero ya con el tiempo entiendes O sea que que fuiste ¿cómo se le puede decir? Un militar agrandado, con ego, ¿cómo lo podríamos describir? no agrandado porque en el grado en el que yo ostentaba, pues solamente tienes por debajo a los soldados y está por encima de Sí, ti. pero desde el soldado ya es como Sí, tal arriba del civil. pero justamente ya en ese grado ya es como que a todos los soldados los puedes mandar, ¿no? Entonces ya sí se te sube un poco en cuanto a que te tienen que pedir autorización para todo, te tienen que dar parte de todo, de dónde están. O sea, tú como cabo te pregunta, no sé, un sargento, oye, fulanito de tal, ¿dónde está? Pues es tu soldado, no tienes que saber dónde está. No te pido permiso, no te pido autorización. ¿Por qué no sabes dónde está? Porque no tienes control de tu personal bajo tu mando. Y es ahí donde ya se vuelve algo como de... Es donde te obligan a ser también culero en ese sentido de que pues los vas a traer al pedo para que a ti no te llamen la atención y para que a su vez a él no le llamen la atención. Es, te digo, una cadenita de mando que está muy bien estructurada y que ha funcionado así durante siglos y así va a seguir funcionando. ¿Hubo algo que te hizo querer dejar el ejército? Bueno, lo que te orilló más bien, ¿no? Yo creo Alguna que, gotita que derramó el yo vaso. creo que la insubordinación, yo ya estaba como a punto de insubordinarme, como de que había llegado a un punto en el que ya no toleraba ciertas actitudes del mando, ciertas acciones. Y antes de meterme en un problema serio, mejor decidí ya hasta aquí. Porque ¿Pasó algo grave ahí o qué? no. Hasta eso no, pero sí, Iba sí, para allá. iba para allá. Entonces mejor antes de... O sea, te le rebelaste. Sí, antes, Eras, ¿cómo dice? El rebelde. no era rebelde, pero ya estaba llegando a ser rebelde y yo creo que ¿Pero por me qué? podía meter en un problema ¿Pero serio. por qué rebelde de un día para otro? Por todo lo que Porque, mencionas, que todas las injusticias. porque con el tiempo te vas dando cuenta que es un costo muy elevado el que tienes que pagar para decir, soy militar. Por ejemplo, Y que al final te da una patada en la cola. el tiempo con la familia, tus hijos, o sea, no estás viendo crecer a tus hijos. También es bien común que al militar o lo engaña a la esposa, más bien lo engaña a la esposa y él engaña a la esposa. Las famosas maromas. Cuando pues un militar está en el activo, te digo, no pasas mucho tiempo en tu casa, entonces pues la esposa muchas veces se da mucho que incluso con los mismos compañeros, mientras uno está de servicio y el otro no, pues se dan situaciones y se han dado situaciones también. Esto no me ha tocado verlo personalmente, pero sé de casos que se matan entre sí por pleitos de faldas, porque ya aquel Ya se andaba chingando a la se esposa. metió con la esposa de alguien que no debía, que a lo mejor era su superior y el superior tomó cartas en el asunto. O a veces de superior a inferior también se ve que el mando se mete con las mujeres de los inferiores. O sea, y se da mucho ese tipo de cosas precisamente por el tiempo, por la ausencia, ¿no? De que siempre estás metido en el Sí, trabajo. sí, como decían por ahí en un video, ¿no? Y la mujer luego empieza a tener necesidad de su cuerpo. Sí, es normal. Entonces, Pero todos los militares cabos, el que me mencionas, está consciente de que eso está pasando afuera. O no lo quieren ver. Hablando de la esposa, ¿no? Yo creo que muchos, te digo, están dispuestos a pagar el precio. Te digo, no son todos. Hay esposos de militares Y también ese es uno de esos precios, ese ¿no? es uno de sus precios, que corres el riesgo de la infidelidad y también de simplemente de no estar con tu familia. O sea, también puede ser visto desde el punto de vista de que no estás viendo crecer a tus hijos, que no estás disfrutando ni siquiera de lo que estás trabajando, ¿no? De que a lo mejor no, si estás pagando una casa, pues no puedes estar habitando esa casa, o si estás pagando un carro, pues tampoco puedes usar ese carro porque estás todo el día metido ahí. Si estás, no sé, eh, desde el simple hecho de que no puedas planear tu vida, o sea, tú como militar no puedes decir, voy a comprar un paquete de vacaciones para tal fecha.
¿Por qué? Porque aunque ya sepas tú que tus vacaciones están programadas para tal fecha, el mando dice, pues no te vas a hacer otro mes. Y ya que pues no puedes planear, o sea, no, porque además siempre tienes que estar como dentro de un control, aún estando de vacaciones, tú te dan tu oficio de vacaciones y tú tienes que informar dónde vas a hacer uso de esas vacaciones, o sea, dónde vas a estar. Por ejemplo, si me voy a ir a Monterrey, digamos, pues me voy a ir de vacaciones a Monterrey y ya informo, ¿no? Y en el oficio de vacaciones dice que voy a estar en la ciudad de Monterrey de tal fecha a tal fecha y es una obligación del militar, está también en el reglamento, presentarte ante el comandante de la región más cercana, ¿no? Entonces, eh, tú tienes que ir a presentarte a algún batallón de ya sea del ejército, de la Guardia Nacional, lo que sea, a presentarte y dar tu arribo de que ya estás ahí, ya te lo sellan, te lo firman y ya con eso tú te amparas de que pues sí estabas en el lugar en el que dijiste que vas a estar. O sea, realmente no tienes libertad de moverte. Las vacaciones en el extranjero, pues puta, ni pensarlo. Sí se da, sí puedes solicitarlas, pero es todo un proceso. No puedes salir así como que se te antojó Ir a Estados Unidos ir a o a Estados Unidos, Guatemala. no, lo que sea, no. Tiene que haber, hay un proceso detrás. Te digo, incluso si te vas a ir de vacaciones a otro estado, hay un proceso. Es más que nada la falta de libertad lo que me orilló, digamos, a tomar esa decisión. Yo quería mi libertad. Y la tienes. Sí, Y sí. te incorporaste a la vida civil. Sí, me incorporé a la vida civil. Fue difícil bastante. ¿Por qué es difícil de ser Porque militar? estás acostumbrado a un ritmo de vida muy ajetreado, de mucho estrés, de mucha presión, Pues está mejor, ¿no? de mucho grito, de mucha... Pues una vida más... es básicamente presión. Estás muy presionado en la vida militar. Y cuando pasas de nuevo a la vida civil, pues como que te sientes medio a la deriva. Te sientes un poco a la deriva, entras también como en como te hicieron creer que ser militar era lo máximo, pues también te entra esta espinita de madres, y si no tomé la mejor decisión, y si a lo mejor sí era lo máximo ser militar. Son momentos, ¿no? Pero es un proceso de adaptación que tienes de una vida a otra, así como es difícil adaptarse de la vida civil a la vida militar, es también a la inversa. Pero ¿cuál crees que sea más difícil? Pues yo creo que pasar de la vida militar a la vida civil es un poquito más difícil. Es más difícil todavía que... Yo creo que sí. Yo creo que sí porque tienen que ver muchos factores. Te digo, te hacen creer que ser militar es lo máximo y que si te sales, te va a ir mal. Si te sales, no vas a tener las prestaciones y seguridades que a lo mejor, perdón, tienes ahí dentro. Y pues las prestaciones, la verdad es que sí son muy buenas. El sueldo, como lo platicamos hace rato, no es muy bueno, pero se compensa un poco con las prestaciones de vivienda, de salud, de seguro médico. Todo esto lo compensa un poco y, digamos, hace sentir que estás en un lugar estable, ¿no? En el trabajo más estable que puedas estar, porque pase lo que pase, llueva, truene, relampaguee, pues ahí va a estar tu quincena segura. Y tus prestaciones también. O No. sea que si te enfermas, que si tu mamá le da cáncer, que si a tu hermanita, perdón, si a tu esposa le tiene que ser atendida, pues está ese respaldo, ¿no? Entonces, por eso te digo, te meten tanto la idea de que ahí estás bien, de que ahí es lo máximo, que cuando sales, pues te cuestionas si de verdad tomaste una buena decisión. Te cuestionas si sí era lo máximo ser militar. Porque eso te hicieron creer que lo máximo era ser militar. Y no en cualquier lado les dan trabajo si fuiste militar. Es correcto. Mucha gente cree que, fuiste militar. Sí fui militar. No, ni madre, que no te vamos a dar trabajo. Sí, Digo, ya me dijiste a qué te dedicas, ¿no? Igual Sí. no lo vamos a decir aquí. Lo que te dedicas actualmente, ¿no? Por los temas de seguridad que mencionas. Sí. Pero batallaste mucho para encontrar ese trabajo. Sí, yo diría que en general quien fue militar le costó encontrar trabajo y muchas veces por esas situaciones es que ves a muchos exmilitares trabajando de policías O de municipales, guardaespaldas. de guardaespaldas, en empresas de seguridad privada. Incluso, pues... O le brincan a la maña. Creo que hay una... Sí, también es bastante común porque se ven tan
tan encerrados en el tema de que ya son un poco, es un poco discriminatorio eso. Discriminatorio porque si eres militar te ven como que, bueno, pues es que a lo mejor este güey es agresivo, ¿no? A lo mejor este güey ya quedó medio loco, medio afectado por lo que haya visto o lo que haya vivido en el ejército y ya no está apto para trabajar de nuevo en una empresa, por ejemplo, ¿no? Por eso te digo, muchos recurren a volverse a integrar a una institución policíaca en su mayoría de veces, o a la maña o a la seguridad privada. Es bastante, bastante común. Oye, me cuentas todo esto, ¿no? Y hablábamos antes de grabar, vuelvo a lo mismo, sobre esta mentada película Heroico. Heroico, sí. No todos lo hemos visto. Digo, yo vi algunas partes nada más, pero yo te pregunto a ti, ¿qué tanta, ahora sí que realidad, verdad hay entre esa Bueno, película? yo creo que en todas las películas tiene que haber un poco de fantasía, Ajá. pero en esta película en particular sí está muy bien hecha. Sin duda quienes la hicieron tenían conocimiento Saben cosas de eso. saben cosas, saben lo que pasa dentro y cómo se maneja el colegio, pero creo que sí hay una dramatización algo fuerte. Son casos aislados los que pudieran, digamos, ser así de escandalosos, como el caso que se presenta en esa película, porque es algo bien fuerte. Lo que se ve sobre todo en la última escena es algo fuerte, porque involucra no solamente a un cadete, sino a la familia del cadete, ¿no? Pero para quienes no la han visto, yo creo que sí te puede dar una idea de cómo es la vida ahí dentro. Sí te puede dar una idea de cómo vas a ser tratado y cómo te van a hablar, cómo te van a exigir las cosas. Sí te da una idea. Sí está muy bien hecha la película y sí cuidaron muy bien los detalles al producirla, porque sí está muy, muy apegada a la realidad. Sí, ¿no? Y luego aparte lo que me contabas, ¿no? Que después de esa película varios morros que dijeron, no, pues ya no me quiero meter mejor. Sí, de hecho bajaron mucho los índices de ingresos después de que se hizo pública esa película. Porque pues justamente pues nadie quiere ir a ser maltratado, ¿no? Y muchas veces tienes otra idea de cómo es la vida militar. Y cuando te das cuenta, pues ya a lo mejor te desilusionas o simplemente decides, no, pues no es para mí. Y a muchos jóvenes que ingresan al colegio les sucede eso, que van con otra idea, o que a veces sus mismos padres son militares, pero son militares que son tropa o que no conocen tampoco bien cómo funcionan las cosas ahí, y van con un desconocimiento pues de lo que sucede ahí realmente. Van con una idea que les vendieron los papás de, vas a salir en 4 años y ya vas a tener un trabajo seguro para toda tu vida y ya vas a tener gente a tu mando. Entonces, por seguir como esa tradición familiar, muchos cadetes terminan entrando, pero saliendo al poco tiempo porque se dan cuenta que no es como se los pintaron. Ya. Amigo, si tu hijo quisiera entrar al ejército, ¿lo dejarías? Si mi hijo quisiera entrar al ejército, lo dejaría, sí, pero yo creo que antes tendría que tener una plática bien a fondo como la que te estamos teniendo ahorita. Y mira y que vea la película. Y que vea la película y bien cruda, porque también hay muchas formas de ingresar al ejército, ¿no? O sea, no va a vivir lo mismo alguien que entra de tropa que alguien que entra como cadete. Son vías distintas y son vivencias distintas, porque es diferente la vida de la tropa a la vida del oficial. Cuando el oficial egresa y ya sale del colegio, pues te digo, ya tiene un mando, ya tiene gente bajo su responsabilidad y ya está encargado de tareas importantes. Y puede ser alguien que cuando egresan tiene 22, 23 años y puede estar al mando de alguien de 40 y tantos. Y a muchos recién egresados les sucede que se ven en dificultades precisamente porque alguien, digamos un sargento viejoso, ¿no? Que dice, ya no, pues yo tengo 30 años de servicio y tengo 40 y tantos años. Y como un subteniente recién egresado del colegio me va a venir a decir cómo hacer mi trabajo si acaba de salir del colegio este chamaco pendejo. Así se expresan, ¿no? Entonces, creo que no es igual para todos el ejército. Te digo,
lo hablábamos hace rato antes de la entrevista, el ejército es elitista, no es igual para todos. No lo va a vivir igual alguien de tropa que un oficial, no lo va a vivir igual un jefe que... De alguna forma todos pasan, todos empiezan desde abajo, pero no es igual. No es igual. Entonces, si un hijo quisiera entrar al ejército, lo apoyaría, pero le haría ver antes que no va a ser fácil, que a todo lo que se va a enfrentar, y sobre todo que tenga esa conciencia de lo que va a vivir y de lo que puede pasar, ¿no? Pero sí, sin duda lo apoyaría. Creo que el ejército es una institución noble, es una institución muy bonita. Quienes a veces la perjudican, la imagen del instituto, y quienes perjudican la percepción de la sociedad de estas instituciones, son los elementos que pues hacen cosas que no deberían. Pero las instituciones son instituciones nobles. Quienes las vician son los elementos que hacen cosas que no deberían y que no están contempladas en los reglamentos. Ok. Amigo, pues te quiero agradecer por este tiempo que te tomaste en explicarnos un poco de lo que es el colegio heroico y como tal nos diste mucha información sobre los soldados, todo eso, militares, cabos, todo, cómo funciona esto con jerarquía, ¿no? Con órdenes. El soldado, como ya lo mencionas, está programado para obedecer Sí, por y no obedecer. tener ni pensamientos propios. Sí, no cuestionar las órdenes que se le dan, no andar pensando mucho. Hay una creencia de que al soldado se le tiene que traer al pedo, porque si no, al soldado se le empiezan a ocurrir cosas que te pueden meter en problemas a ti como superior, ¿no? Y es por eso, pero ¿no? También agradecerte el espacio y muy buena plática. Claro que sí. Bueno, mi gente, pues ya lo tuvieron aquí este episodio, mi vida como ex militar. ¿De qué? ¿De inteligencia? ¿Cómo le ponemos el título? Sugerencia, señor, dígame. Podemos dejarlo como ex militar, ¿no? Ex militar Ex militar dentro del colegio. de inteligencia en el colegio. Algo que llame la atención. Sí. Bueno, mi gente, pues aquí espero que les haya gustado este video. Próximamente, si se anima mi amigo a hacerse su canal, aquí lo promocionamos. Muchas gracias por eso. Like, suscríbanse, mi gente, y recuerden que si ustedes tienen algún trabajo curioso, alguna historia, algo que ustedes crean que valga la pena contarlo aquí en Gusgri Podcast, los invito a que manden un correo en contacto@wg.com.mx y aquí podemos, pues próximamente serán ustedes los que estén aquí platicando su historia. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.